Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha dado al Mesías Yeshua y las palabras del pacto renovado. Bendito eres tú, Adonai, dador del pacto renovado. Amén. Bien, le voy a pedir a Cristian que me ayude con Mateo capítulo 3, del 11 al 17, por favor. Vamos a dar lectura, es ahí donde está la lectura del Brit Hadashah en el día de hoy. Mateo capítulo 3, versículo 11 al 17. Amén. Amén. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua para perdón, para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El yeldo está en su mano y la limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Entonces Yeshua llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondió Yeshua, le dijo, permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda la justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Yeshua salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Amén. Amén, muchas gracias. Bien, como ustedes pueden darse cuenta, está sumamente relacionado con la Haftará que nos dio hace unos minutos atrás nuestra hermana Andrea, y vamos aquí a ir complementando algunas cositas que ya fueron estudiadas, y le vamos a ir dando algunos matices más para que nos pueda quedar un poquitito más claro. Dentro de todo este estudio vamos a ir analizando 4 aspectos más que nada que están relacionados con la lectura que acaba de hacer Cristian, de Mateo capítulo 3 del 11 al 17. El primer concepto vamos a ver lo que es el bautismo, ya como se conoce como tal, pero obviamente nosotros lo estudiamos basado en el concepto de lo que es la tevilá, ¿ya? Los tipos de bautismo o tipos de tevilá. Ahí vamos a ver netamente para cuáles son los motivos, los propósitos por los cuales están. Aparte de eso, todo debía cumplirse tal como está escrito. ¿Por qué razón? Porque al momento en que nosotros estudiemos los tipos de tevilá, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Yeshua necesitaba entrar a las aguas? Si planteamos esa pregunta, creo que podrían salir algunas respuestas que significarían mucho para lo que es la Yulá, lo que es el plan de redención final. Y también el bautismo del fuego y del Ruach, que eso después nosotros los vemos ya literalmente como una acción misma ya en Hechos capítulo 2. Entonces ya para poder ir comenzando con todo este análisis que vamos a hacer, tenemos que partir de la base que dentro de la Tanaj nosotros nos vamos a encontrar con 2 términos relacionados con lo mismo. Primero, que es la Tevilá, y segundo es el Rakhat. ¿Qué quiere decir todo esto? De que son 2 términos que son sumamente parecidos y que, como ustedes pueden ver, pueden tener una implicancia sumamente similar. Por el hecho de que si nosotros nos vamos posteriormente a lo que es la traducción misma de estas 2 palabras, nos está hablando como prácticamente como un sinónimo de algo. Dentro del término mismo de la tevilá, como nosotros ya hemos estudiado, está dentro de la raíz tabal, y que significa directamente sumergir. Tevilá es la inmersión. Acá, primero que todo, tenemos que partir de esa base de que esa es la forma en particular en la cual se tiene que hacer toda tevilá,
en particular. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchas corrientes, sobre todo pentecostales, que tienen otro concepto u otra forma de poder hacer este tipo de acto y que es netamente por aspersión. Así también como lo podemos ver en otras religiones, que no es una introducirse o sumergirse en el agua, sino que netamente es un acto que parte de algo mucho más contemporáneo, pero que no tiene una raíz directamente en lo que es la enseñanza bíblica o la enseñanza de la Torá. Y en relación a la palabra rajat, esta significa lavar. Y es ahí en donde nosotros podemos irnos al libro de Job, en el capítulo 9, versículo 30. Job 9:30 nos dice lo siguiente. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma. Está hablando de otro tipo de limpieza. Aquí vamos a hacer la primera comparación. Cuando nosotros hablamos de la tevilá como tal, nosotros estamos viendo prácticamente un acto que tiene algunos significados que son sumamente interesantes y que los vamos a ver a continuación. Versus lo que es el radhat, que significa lavar, netamente que es un lavado necesariamente también de las impurezas y de todas aquellas cosas que pueden contaminar la vida de la persona. Pero cuando hablamos directamente de la tevilá, se pueden juntar o se pueden unir otros términos que son sumamente interesantes, y es el hecho del arrepentimiento, es el hecho de poder hacer público un acto de una nueva vida, etc. Por lo tanto, acá nosotros tenemos que ir viendo dos cositas en particular. Uno, que la tevilá en particular para el pueblo judío, esto se hace en los mikvé. Pero también hay otro aspecto y que nosotros lo podemos ver en Juan el Bautista, y no sé si a ustedes les llama la atención aquello, por el hecho de que no se hizo en un mikvé como se conoce, como tal, sino que se hizo en el río Jordán. Por lo tanto, es ahí donde vamos a ir viendo esa diferencia, el por qué o quiénes hacen ese acto de tevilá en un acto público y quiénes lo hacen en un acto sumamente privado. ¿Tiene la misma connotación? No lo sé todavía. Lo vamos a ver en las próximas láminas. Y es ahí en donde vamos a ir dejando algunas cositas más claras para todo este acto que es sumamente interesante para nuestros días. La pregunta que debemos plantearnos antes que todo es si habían bautismos antes de Juan el Bautista, o Yohanan el Inmersor, porque como tal no se conoce este acto como se va conociendo en el siglo I. Podemos tener una noción de todo aquello, y es en el hecho de que el general sirio Naamán desciende en las aguas 7 veces, ¿ya? Por orden del profeta Eliseo. Y de esa manera nosotros vamos viendo de que ese puede ser uno de los ejemplos o señales mismas de Tevilá que se pueden registrar directamente en lo que es la Tanakh. Pero ya este término en particular, como inmersión, como Tevilá, como tal, nosotros ya la vamos viendo directamente en lo que es en el Brit Hadashah. Más adelante les voy a dar algunos versículos para que ustedes vean todo esto y por qué también los Nevi'im nos hablan mucho respecto a este tema. Pero este acto como tal, como lo vemos en Yohanan el Inmersor, claramente esto es algo como un poco nuevo respecto a lo que es, a la señal que nosotros vamos viendo en lo que es la Tanaj. Y otro acto que también vamos a analizar está relacionado directamente con el pueblo de Israel cuando atraviesa el mar de Suf. Y es ahí donde vamos viendo también que hay un acto sumamente interesante que está relacionado directamente también con este tema. Como ustedes pueden ver ahí en la lámina, básicamente existen 3 tipos de lavados. El primero está relacionado con estas comunidades que vivían fuera de la ciudad, que vivían directamente en cuevas. Es ahí en donde ustedes pueden ver también de que posteriormente en los años la arqueología ha descubierto algunos tesoros invaluables en estos lugares como son Qumran, por ejemplo. Aquí, este grupo de personas se considera de que eran personas sumamente como selectas,
con un elevado nivel espiritual. Recuerden de que estas personas estaban viviendo apartados, tenían una alimentación completamente distinta, vivían directamente como comunidad, o sea, es ahí en donde daban a conocer ellos de que estaban desprendidos completamente de los aspectos materiales, por lo tanto, todo lo que ellos tenían, o sea, a ver, ¿qué tengo acá? Ya, esto no es mío, sino que es de toda la comunidad. Lo que es de otro era toda la comunidad, por lo tanto, todo lo compartían. Y al momento en que como vivían en cierta manera, como este punto en particular, muchos lo conocen como un tema de secta, pero nosotros hemos entendido de que el término como tal no es el aspecto negativo como se ha querido enseñar a lo largo de los años, sino que es un grupo en particular que está buscando una elevación y que tiene un punto en particular común. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que estaban buscando ellos? Todas las personas que vivían en este tipo de comunidades, por ejemplo la de Qumran, eran personas que eran elevadas espiritualmente. Por lo tanto, todos los rituales, sí, también pueden ser los esenios, efectivamente, como en este caso también era Juan el Bautista, Yohanan el Inversor por la simple razón de la forma en que se vestía y de lo que se alimentaba. Entonces ahí también se sacan dos análisis respecto a lo que él era. Entonces, lo que nosotros vamos viendo acá, de que eran personas elevadas espiritualmente por el hecho de que vivían apartados, eran personas de que guardaban mucho las enseñanzas directamente de la Torá. ¿Y qué pasaba con esto? Ellos no hacían este ritual en lugares públicos, como puede ser en el Jordán, sino que ellos mismos dentro de sus lugares tenían sus piscinas, tenían sus mikveh, y de esa forma ellos llevaban todos estos actos rituales. Es más, o sea, prácticamente lo hacían y hasta el día de hoy nosotros podemos ver de que esto lo hacían completamente desnudos por el hecho de que no tenía que haber ninguna interferencia, tener un apego a nada que les permitiera directamente tener una, digamos, algo que los pudiera contaminar. Es ahí en donde, de acuerdo a la arqueología, nosotros vamos viendo de que son 7 escalones para llegar a un mikveh. De esa manera, dentro de los significados mismos que se tiene, es netamente el descender y que el pie contaminado no pise el mismo peldaño del pie que está limpio. Entonces, de esa manera, lo que se está llevando a cabo, de que la pureza y la limpieza pase a un nivel superior. Por lo tanto, ellos lo hacían directamente, y eso lo vamos a ver también más adelante, lo hacían en épocas completamente bien específicas, bien establecidas, puede ser antes de la fiesta. Es más, incluso hasta el día de hoy hay grupos ultraortodoxos que llevan a cabo este acto, incluso hasta antes de comenzar Shabbat, para que de esa manera puedan estar completamente purificados para comenzar el día Kadosh de una forma sumamente limpios, puros en particular. Posteriormente tenemos el otro tipo de lavado que corresponde a los prosélitos, que eran los gentiles que deseaban convertirse al judaísmo. ¿Y en dónde se llevaba a cabo este tipo de acto? Este era un acto público, que estos se hacían en el Jordán prácticamente, o donde tenemos directamente la información de aquello con Yohanan el Inmersor. Y esto netamente es el acto público de poder decir, renuncio a mi vida anterior, renuncio a mi religión anterior, y es aquí con este acto que públicamente estoy dando a conocer de que ahora voy a ser parte del pueblo, voy a seguir la Torá, voy a seguir las mitzvot, voy a seguir todo aquello que está relacionado con el pueblo de Israel. Entonces, dicho eso. A ver, queda. Dicho eso, el computador que habla. Dicho eso, la pregunta para ustedes es la siguiente. Los prosélitos que hacían este acto público versus los que eran de comunidades que hacían este acto íntimamente. ¿Habían judíos que hacían este acto públicamente? Esa es la pregunta que nos tiene que surgir. ¿Habían judíos que hacían este acto públicamente?
¿Es una pregunta? Sí, Yo creo que sí, porque Yeshua lo hizo públicamente. ya, ok. Yo ¿Qué también opinan creo que, los demás? que sí, ¿Por qué? fue lo que dijo mi mamá. Bien, mira, acá hay un punto bien interesante que, bueno, que Daniel y José Tomás dijeron de que sí, porque Yeshua lo hizo y él era un judío. Pero acuérdense lo siguiente, los prosélitos hacían este acto público como símbolo de renunciar a lo que antes eran. Pero si un judío siempre ha sido, ¿por qué tiene que hacer este acto público de renunciar a lo que antes era si siempre ha sido judío? No Pero será como mejor. arrepentimiento, Pero en ese caso lo hacen un mikveh. pero entonces, ¿por Entonces, qué Yeshua dijo que toda ley tenía que ser cumplida y se bautizó? es ahí en donde va la pregunta. Porque el acto de Yeshua, en cierta manera, tendría que preguntarte lo siguiente, te voy a devolver la pregunta. ¿Por qué Yeshua, siendo puro, siendo sin pecado, tenía que entrar en un mikveh? Si eso, o en las aguas, en la tevilá, si él era puro, Para cumplir la ley, ya, la es Torá, para cumplir la justicia, que es un término distinto, y que la respuesta está relacionada directamente, si él es puro, entonces no necesita de entrar a las aguas para purificarse. Y además si lo hizo como lo hacían los prosélitos en un lugar público, ¿qué quiere decir eso? De que el acto de Yeshua no era por sí mismo, sino que era como un ejemplo, como una señal de lo que había de ocurrir con todos aquellos que no eran pueblo y que ahora sí iban a ser pueblo. Entonces, esa es la relación que hay en esto, porque en cierta manera lo se podría decir, claro, entonces si Yeshua entró a la agua, entonces porque no era prácticamente puro, no era santo ni nada por el estilo, pero él sí lo era. Pero ese acto, repito, está relacionado directamente como una señal, como un símbolo de lo que iba a ocurrir con todos aquellos que iban a verlo a él como el Mesías, que iban a aceptarlo a él como el Mesías e iban a ser injertados contra la naturaleza y que iban a ser parte del pueblo. Por lo tanto, es ahí en donde se cumple claramente lo que es el principio mismo como tal, de que el pacto que Hashem tiene es con su pueblo, y para que la persona pueda ser parte del pacto, tiene que ingresar a ser parte del pueblo, no quedarse directamente como un goín, sino que tiene que dar el paso para ser un prosélito y que de esa manera pueda ser contado como pueblo de Hashem. Entonces, el bautismo, o más bien dicho, la tevilá de Mashiach, está directamente enseñando aquello. No es que él mismo la necesitara. Y en el último punto en particular de esta lámina, donde vemos básicamente los tres tipos de lavado, está lo relacionado más que nada con el lavado ritual, que es la persona que también o que tocó a un cuerpo muerto o que estuvo cerca de un leproso, etcétera. Es ahí donde también tiene que entrar a este lavado para poder estar apto ritualmente. Por lo tanto, es aquí en donde vamos viendo estos tres puntos que nos van a servir para ir analizando lo que viene a continuación. Entonces, ¿cuándo se debe practicar la tevilá? De acuerdo también a lo que nos dice la Torá. Y posteriormente vamos a ir viendo lo que se puede hacer en estos días también. Se practica netamente lo que decíamos, es como un nuevo inicio. En cierta manera es como es el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan ustedes de las palabras de Yeshua a Nicodemo? Prácticamente que tú tienes que nacer de nuevo. Entonces, en este aspecto está hablando Mashiach Yeshua a Nicodemo, y es aquí en donde lo vemos como tal. Por lo tanto, al practicar directamente la techuvá, que es el arrepentimiento directo por el pecado, y anhelo de retomar el buen sendero. Es obvio que en el transcurso de la vida estas necesidades no van a ser una sola vez, sino muchas veces.
Algunas de las indicaciones para hacer tevilá que nos deja la Tanaj son las siguientes. En primer lugar, cuando una mujer acaba de dar a luz y el tiempo de purificación varía, si nace niño o niña. Ahí ustedes lo pueden ver en Levítico 12:1 y también Levíticos 12 del 1 al 8 y en Lucas 2 del 1 al 24. También se practica cuando el hombre haya tenido flujo seminal, Levítico 15:16. Por contaminación de la nidá, sangre de mujer que está con el periodo, Levítico 15:28-29. Cuando se iniciaba en el servicio del Mishkan, tabernáculo de reunión, para el servicio del sacerdocio o del levita, los sacerdotes debían lavar en la fuente que estaba entre el tabernáculo de reunión y el altar. ¿Y saben lo interesante de todo esto? Es el hecho de que también los sacerdotes no solamente se entraban en esto, pero también tenían otro acto bien particular, que se lavaban las manos y así también se lavaban los pies. Por esa razón en particular, dentro del shaharit como tal, está lo que es la oración del lavado de manos. Y aparte de eso, también nosotros podemos ver el lavado de los pies. ¿Y quién hizo este acto? Yeshua. Mashiach Yeshua hizo este acto de poder lavarle los pies a los discípulos. ¿Y esto lo hizo en qué parte? ¿En qué parte de la historia lo hizo? ¿Previo a qué era? Entró en un acto de purificación. Esto fue previo a la fiesta de Pesaj. Y es ahí en donde hace este acto, como de purificación también para sus discípulos, y que de esa manera pudieran entrar más puro aún a lo que es la fiesta misma de Pesaj. Más adelante, ¿qué es lo que vemos? Cuando las parejas, antes de contraer nupcia, matrimonio, esto también nosotros lo vamos viendo en la costumbre judía, ¿ya? Que tiene esta característica de poder entrar al mikveh. Cuando se tocaba un cuerpo muerto, esos números 19:11, cuando se contaminaba la persona con lepra, Levítico 13:1, 14:7 y Segunda de Reyes 5 y Mateo 8 del 1 al 4. Para consagración de los levitas, Levítico 8:5 al 17, y antes de presentarse en el templo en alguna festividad. Y de esta manera Yeshua comenzó su ministerio a los 30 años después de que hizo la tevilá en el río Jordán, con Juan el Inmersor como testigo. ¿Por qué razón? No porque él lo necesitara, sino por el hecho de que primero tenía que cumplirse la justicia respecto a lo que ya estaba establecido, y aparte de eso, por el hecho de que el ministerio de él estaba netamente basado en el rescate. Miren esto. Primero que todo, Yeshua les dice, vayan y busquen a las tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Al pueblo, primero que todo, y posteriormente a sus discípulos. ¿Qué es lo que les dice? Vayan por el mundo y hagan discípulos, bautizándolos. Y es aquí en donde prácticamente viene la diferencia en el nombre de Mashiach, porque después en el libro de los Hechos vemos de que la tevilá misma se hacía en el nombre de Mashiach. Por lo tanto, todo esto es un aspecto profético que está haciendo Yeshua con el acto de la tevilá. La mikveh es un lugar característico dentro de la tradición judía para efectuar directamente lo que es la tevilá. La misma que se refiere a una pila ceremonial donde la persona puede sumergirse según sea la situación, la ocasión y de acuerdo a diversas circunstancias. La palabra mikveh también significa esperanza, y eso me gustó mucho porque también tiene el significado mismo de un renacer. ¿Sabe lo interesante del mikveh? De que todo objeto o toda persona que entra en el mikveh que esté sucio sale limpio. No hay nada que entre sucio y salga sucio. Todo lo que entra al mikveh sale limpio. Por eso es lo hermoso de este acto en particular, de lo que es la tevilá, de que si tú ingresas a las aguas, no vas a salir sucio, vas a salir limpio. Por lo tanto, vamos viendo, a ver, Daniel, ayúdame con el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 2.
Y después, Marcelo, ayúdame con Jeremías capítulo 14, versículo 8, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estos dos versículos mientras tanto? Que netamente nos llevan a un resultado que prácticamente resulta muy pertinente la relación con la consecuencia de realizar un acto de purificación, que es precisamente traer la esperanza a la vida de Israel. Bien, Esdras capítulo 10, versículo 2. Dice, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Exactamente. Jeremías capítulo 14, versículo 8. Amén. Oh Hashem, esperanza de Israel, su Salvador en tiempos de aflicción, ¿por qué te pones como forastero en la tierra? Se como llama el viajero? Tata que me está llamando. Me dice. ¿Cómo? Sí, perdón, Marcelo. ¿Lo puedes leer de Oh, nuevo? sí. Oh Hashem, esperanza de Israel, su Salvador en tiempos de aflicción, ¿por qué te pones como forastero en la tierra, como viajero que se retira para pasar la noche? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos viendo respecto a aquello? Es la esperanza que viene al pueblo de Israel. Y la Mikvé tiene como principal propósito el cambiar la condición o estado de un objeto o de una persona para que tenga un uso kadosh. Esto es santo, esto es apartado. Por lo tanto, al momento en que la persona toma la decisión de poder llevar a cabo este acto de tevilá, lo que está haciendo es tener la conciencia de que no va a ser una persona igual. Hay una transformación, hay un cambio, hay algo que antes no era y que ahora sí es, o que antes era y que ahora no es, que antes era, no sé cómo se puede decir, a ver, un transgresor, pero ahora ya se da por entendido de que la vida no puede continuar de la misma manera. Por lo tanto, no solamente se trata de un acto ritual de que hay que hacerlo, no. Tiene que haber el entendimiento claro para que nosotros podamos tener la noción del acto que estamos llevando a cabo, un acto que Mashiach mismo llevó, un acto que los patriarcas también hicieron, un acto que en cierta manera es parte del ADN de nuestro pueblo y de nuestra tierra. Aquí me voy a tomar un poco de la Mishnah, específicamente en Yomá 8.9, 85b, la hoja número B, la página B, y dice lo siguiente, dijo el Rabí Akiva, tú, si eres feliz, Israel, ¿ante quién te purificas? ¿Quién te purifica? Tu Padre que está en los cielos, así como está escrito en Ezequiel 36:25, y os rociaré agua pura sobre vosotros y seréis puros. Y también está escrito en Jeremías 14:8, Dios de la Mikvé, de la esperanza de Israel. Al igual que la Mikvé purifica lo impuro al impuro, del mismo modo Dios purifica a Israel. Por lo tanto, es aquí también donde vamos reforzando lo que también se habló en la Haftará, netamente cuál va a ser la consecuencia o el resultado final de nuestro pueblo y de nuestra tierra, que está relacionado directamente con una purificación. Y en este proceso como tal se está llevando a cabo aquello. Y por esa razón en particular nosotros también tenemos que estar llevando a cabo esa purificación constante en nuestras vidas. Por esa razón no se trata solamente de poder entenderlo como una elevación espiritual en el conocimiento, sino que también tiene que estar acompañada con la limpieza en nuestras vidas, con la santidad, con la limpieza en nuestras manos, con la limpieza en todos nuestros miembros, y que de esa manera pueda ser completamente integral aquello. Porque de lo contrario, si nosotros solamente nos llevamos a lo intelectual, eso va a generar de que solamente el conocimiento pueda tener una noción en nuestra vida, pero no la práctica. Por lo tanto, es ahí en donde podemos ver una clara diferencia. Si nosotros queremos ser parte directamente de esta purificación, bueno, debemos entender los actos que nosotros estamos haciendo y cuáles debemos dejar de hacer. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que vemos? El acto de la tevilá debe hacerse con mucho pudor y respeto.
en presencia de 2 o 3 testigos, en el nombre de nuestro Adón Yeshua, así como Él lo indicó a sus discípulos. Eso primero que todo lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 4 al 6, que nos dice lo siguiente. Hechos 19, del 4 al 6. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, refiriéndose a Yohanan el inmersor, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua HaMashiach. Cuando oyeron esto, fueron bautizados ¿en qué nombre? En el nombre del Señor Yeshua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh y hablaron lenguas y profetizaban. Por lo tanto, es ahí donde vamos viendo claramente en el nombre de quién se hacían las tevilá. Acá nosotros vemos también en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15, que nos dice lo siguiente. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero es ahí en donde claramente vemos netamente la connotación misma que esto se lleva a cabo en el nombre de nuestro Adón Yeshua. ¿Por qué razón? Porque esas son las palabras de Yeshua, hablando Yeshua mismo esas palabras a sus discípulos. Entonces, hablábamos de 2 testigos, pero ¿qué pasa si la persona no tiene testigos al momento de ingresar a las aguas, de ser tevilá? Bueno, en este caso haremos como hizo Moisés. Ahí nosotros podemos ver Deuteronomio 30:19, el 4:6, el 31:28, que puso como testigos a los cielos y a la tierra. Por lo tanto, acá ¿qué es lo que podemos ver? Que la creación entera es testigo de nuestra intención de cruzar y formar parte de la comunidad que ama a Yeshua y lo reconoce como el Señor y Salvador, dejando atrás la vida de pecado. Eso particularmente lo vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 1, que nos dice lo siguiente. Entonces habló Moshe a oído de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y el 32 dice: escuchad cielo y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Ahí están los 2 testigos. Por lo tanto, es ahí donde está el principio mismo que también se nos habla de que tienen que haber más testigos, 2 o 3 testigos, incluso hasta para poder testificar de un hecho, de un acto que se haya realizado. Por lo tanto, todo esto a nosotros nos enseña lo siguiente, de que al momento en que quizás no hayan 2 testigos presenciales, se puede tomar el ejemplo mismo que Moshe nos habla, de que tanto los cielos como la tierra son testigos fidedignos de todos nuestros actos. Por eso es importante que antes de celebrar cada fiesta de Adonai hagamos tevilá, ya que cada fiesta es una cita con Él, y así como sus sacerdotes debemos lavarnos y purificarnos antes de presentarnos delante del Rey del universo. Para ello, ahí ustedes pueden ir anotando cuáles son los versículos que ustedes pueden encontrar y que habla respecto a este tema. Ahí está lo relacionado directamente con la Torá, que está en Shemot 29:4, Levítico 8:6, en los Nevi'im, podemos ver en Nehemías 12:30, Salmo 51:7, Isaías 1:16, bueno, Salmo tiene que estar, bueno, no lo separé ahí con los escritos tampoco, ¿ya? Así que por ahí ustedes, porque era un solo versículo, pero ahí ustedes también lo pueden separar. Estamos con el libro de Isaías y Jeremías, que también nos habla de este tema, y en el Brit Hadashah, en el libro de Mateo, también en el libro de Romanos, en Efesios, en Tito y en Hebreos también tenemos claramente las nociones de todo lo que estamos hablando en el día de hoy. Entonces, también tenemos que considerar y entender de que el agua y la Torá tienen una relación en particular. Y esto es maravilloso. ¿Por qué razón? Porque como hemos hablado en más de una oportunidad, ¿se acuerdan cuando vimos con ustedes mismos cuál era la implicancia de que del costado de Yeshua, al momento en que le clavan esa lanza, sale agua y sangre? La sangre para la justificación y el agua para la santificación.
Y la santificación, que es el agua, está relacionada directamente con la Torá. Por lo tanto, al momento en que nosotros queremos introducirnos en las aguas, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos introduciéndonos en la Torá. Estamos prácticamente diciendo de que estamos empapados de la Torá. Por lo tanto, acá no puede ocurrir de que una persona ingrese a las aguas y no ingrese a la Torá. Eso no tiene relación, no tiene sentido. Por esa razón en particular se habla de este término. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos puede generar vida? Nos puede generar prácticamente lo que es la limpieza, la purificación a nosotros, es el seguir la Torá, porque es la consejera que nos va a decir, esto no se hace, esto sí se hace, por lo tanto nuestra vida se va a ir conduciendo por algo completamente correcto que nos va a purificar. Por lo tanto, sin la Torá, ¿ustedes creen de que la vida humana podría ser limpiada? Por ningún motivo. Por esa razón, el libro de Isaías, capítulo 55:1 nos dice, venid todos los sedientos, venid a las aguas. Y esto claramente, ¿cómo lo interpretaron los rabinos? Bueno, si estás sediento, tienes que venir a las aguas de la Torá. Y es ahí en donde vas a encontrar claramente el poder saciarte de esa sed. ¿Qué es lo que le dijo Yeshua a la mujer samaritana, por ejemplo? Si tú bebieras del agua que yo tengo, tú no vas a tener sed jamás. ¿Y cuál era el agua que Yeshua tenía? La Torá. Por lo tanto, no se trata de un acto solamente simbólico por parte nuestra, sino que se trata de una transformación de vida al momento en que la persona toma la decisión de introducirse en las aguas. También dice en Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y este es uno de los salmos más bellos que hay. Bueno, todos son lindos, pero este es muy bonito. Entonces, también junto con la ofrenda y el fuego, el agua es vista en las escrituras como el elemento purificador. Así que tenemos tres asociaciones con el agua, como juicio, como agente transformador y como el elemento purificador. Y estas tres asociaciones están vinculadas con el rito de la tevilá. Como juicio, por eso se tiene que cumplir la justicia, lo que dijo Yeshua, como agente transformador, con lo que ocurrió prácticamente con los prosélitos, y como elemento purificador, lo que pasa con el pueblo de Israel, con los judíos que entran al mikvé. Por lo tanto, estos tres actos en particular están relacionados directamente con lo que es la tevilá. Sigamos adelante. La Torá nos ordena como una mitzvah, lo que es el mandamiento, convertirse en ritualmente limpios a través de la inmersión ritual. Eso nosotros lo vemos claramente. Ahí está eso en Levítico 15, versículo 16. Y eso nosotros lo vamos a estar viendo ya en la próxima parashá en particular. Estar puro no solo se refiere al hecho de las contaminaciones o suciedades físicas, las cuales pueden ser adquiridas de diversas formas, sino también ha de entenderse como una necesidad de nuestra conciencia y así también de nuestra alma. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan ustedes de las leyes Kashrut? ¿Qué es lo que está buscando? Una purificación también espiritual en el alma, no solamente un tema que puede ser considerado como físico y que la persona diga, ya voy a seguir esta ley Kashrut, no sé, para estar más saludable o para estar más delgado. No ese es el objetivo, sino que el objetivo mismo está en lo que es el alma. Es lo mismo que está ocurriendo aquí con lo que es la tevilá en particular. Estar limpios. Entonces, sea de impureza física o de alguna falta o forma de pecado, es algo indispensable para poder presentar nuestro culto al Eterno, como dice directamente ahí en el Salmo 24. Ahí ustedes posteriormente lo pueden leer completo. El Salmo 24 que también nos habla respecto a este punto en particular. ¿Quién subirá al monte de Hashem? ¿Quién estará a su lado santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Hashem y justicia de Dios de salvación.
Hasta ahí lo vamos a leer. Por lo tanto, esos 5 primeros versículos, lo que nos está hablando netamente de un acto de Tevilá que nosotros estamos viendo en este tema. La purificación y el mar de Suf. Esto lo podemos asociar con la historia de la liberación de Egipto, donde el Yam Suf, o el mar de los juncos, es visto como un gran mikvé para Israel, dejando atrás su condición de esclavo y adquiriendo un estado que lo capacitaría para entrar a la tierra que el Eterno había prometido. Precisamente el acontecimiento del cruce del mar es lo que marca la plena libertad de la esclavitud egipcia, pues fue aquí que el Eterno dio el último golpe a los egipcios y sus dioses. Por lo tanto, es aquí en donde tenemos uno de los mayores y claros ejemplos del poder que tiene la Tevilá, y sobre todo que al momento en que el pueblo de Israel cruza esta Tevilá, automáticamente ellos salen completamente limpios y libres. ¿Qué es lo que nosotros vamos entendiendo de esto? De que claramente la Tevilá nos está hablando de un estado, de pasar de un estado a otro, de un estado de esclavitud a un estado de libertad, pero no como lo han explicado muchos, esa libertad de que no le rindo cuenta a nadie, no, sino que tú cambias de amo, tú cambias de señor. Antes la persona que te dominaba, pues se podría decir de que era el faraón, pero ahora no lo es más. Entonces esa relación que nosotros vamos viendo también hace de que nosotros también nos comprometamos a la forma de vida que vamos a tener. Y sobre todo al momento en que nosotros por 1, 2, 3 o 4 razones o 20 razones que puedas tener, tú quieras ingresar a las aguas para poder purificarte en ocasiones especiales. Por lo tanto, la inmersión y sus diversos motivos, sobre todo en estos tiempos. La inmersión para la purificación, efectivamente, es ahí como ya nosotros lo hemos visto. Si tú quieres ser purificado, claramente este es un acto que te va a ayudar a hacerlo completamente. La inmersión por un nuevo nacimiento. Esto no solamente se trata de lo que estábamos hablando a través también de los prosélitos, sino que esto también nos ayuda a entender de que ya es un nuevo nacimiento, incluso hasta cuando 2 personas solteras toman la decisión de casarse y tienen una nueva vida. Ahí también es donde entra el acto de entrar al mikvé, de entrar a las aguas para poder estar limpios ante este acto en particular. La inmersión por la dedicación y también la inmersión por la conversión. Por lo tanto, son 4 puntos fundamentales que nosotros podemos ir viendo que también están relacionados al día de hoy. Y para ir terminando, ¿cuáles son las bendiciones para las tevilot? El participante antes de sumergirse dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher ichanu b'mivotah v'tivanu al hatevilá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste hacer la inmersión en el nombre de Yeshua el Mesías. También se acostumbra a proclamar la brajá, que es la bendición del Hayenu, que nos ha dado vida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Sheheyanu bekiyemanu Bejianu, la semán Jase, bendito tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has bendecido con vida, que nos has sostenido y nos has permitido llegar hasta este momento. Él o la participante pueden, antes de entrar a las aguas, si lo quiere, confesar públicamente la razón por la cual efectúa la inmersión. Luego entra en el mikvé, toma una respiración profunda y se puede sumergir. Gracias damos al Eterno por lo que nos permite aprender y que de esa manera podamos hacer todas aquellas cosas que nos manda a hacer con un claro y un completo entendimiento.